especialmente cuando éstas se combinan entre sí, es decir, a la vez puede tener suma, a la vez puede tener multiplicación o división o resta. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a ver alguno de los siguientes, algunas reglas prácticas que se pueden utilizar. En primer lugar tenemos una primera regla que comprende cuando nos otorgan la suma, es decir, nos proporcionan la suma de dos números es tanto, la diferencia de los mismos números es tanto, entonces nos piden hallar cuál es el número mayor o cuál es el número menor. En este caso, las fórmulas que vamos a aplicar son las siguientes. Para determinar el número mayor, hacemos la siguiente operación. Sumamos el número de la suma, el total de la suma, más la diferencia y lo dividimos entre 2. Para determinar el número menor, es la diferencia del total de la suma de esos dos números menos la diferencia de los mismos divididos entre 2. Una segunda regla comprende cuando me proporcionan la suma de dos números, su división o cociente y me dicen el residuo también es una cantidad. En este caso estamos hablando de dos números. Para determinar el número menor utilizamos esta fórmula, la suma menos el residuo, todo esto dividido entre el cociente más 1. Para determinar el número mayor, lo que hacemos es este valor, que es la suma, menos el número menor, ¿no? Que previamente ya hemos encontrado con esta primera parte. Si el caso fuera de que el residuo es 0, es decir, la división es exacta, simplemente el número menor lo vamos a determinar de la siguiente manera. Dado que no existe residuo, esto es 0, entonces la suma de los dos números entre el cociente más 1. Veamos un ejercicio. Me dicen que la suma de dos números es 400 y la diferencia de los mismos números es 100. Luego me piden determinar cuál es el menor de estos dos números. Me dan las alternativas 250, 200, 150, 100 y ninguna de las anteriores. Para resolver este caso utilizamos la regla número 1, que dice, en este caso, número mayor, número menor, cuando se conoce la suma y la diferencia. En nuestro caso la suma sabemos que es 400 y la diferencia de los mismos números es 100. Entonces ya tengo estos dos datos. Con estos dos datos vamos a reemplazar en la fórmula. Para determinar el número mayor, suma más diferencia entre 2. La suma es 400 más la diferencia es 100. Sería 500 entre 2. El número mayor, por lo tanto, es 250. Ahora, para determinar el número menor, es la suma menos la diferencia entre 2. La suma sabemos que es 400. La diferencia es 100. 400 menos 100 es 300 entre 2. 150. Por lo tanto, los números son el número mayor 250 y el número menor 150. Comprobando, dice que la suma de los dos números es 400. Si sumamos 250 más 150, efectivamente es 400. Y la diferencia de los mismos es 100. Es decir, si restamos al número mayor le quito el número menor, 250 menos 150, el resultado es 100. Por lo tanto, la respuesta es 150. Una tercera regla es cuando se conoce la diferencia, el cociente y el residuo de dos números. En este caso estamos hablando de la diferencia de dos números, la división y el residuo. Para determinar utilizamos la siguiente fórmula. Número menor es la diferencia menos el residuo entre el cociente, pero ahora sería menos 1. Y para determinar el número mayor, lo que hacemos es este valor d, que es la diferencia de los dos números, más el número que acabamos de encontrar con la fórmula anterior. En el caso de que el residuo también sea 0, es decir, no haya resultados, no tenga valor, es decir, la división es exacta, el número menor simplemente será d menos 0, entonces simplemente d entre el cociente menos 1. Una cuarta regla nos indica que también si es que conozco el producto de dos números y el cociente de los mismos, puedo determinar los números de la siguiente manera. Para determinar el número mayor, simplemente la raíz cuadrada del producto de estos dos números
del producto por el cociente. Y para determinar el número menor es la raíz cuadrada de la división, ¿no?, del producto de los dos números entre el cociente. Veamos un ejercicio. Dice, después de sumar dos números se obtiene 59. Si al dividir dichos números su cociente es 6 y su residuo es 3, ¿cuáles son estos números? Bueno, esto corresponde a la regla anterior, ¿no? Estamos hablando suma, cociente y residuo. Entonces, vamos a ver. Para nosotros los datos que nos están dando es la suma 59. Perfecto. El cociente, es decir, la división de estos mismos números es 6 y me queda un restante o un residuo de 3. Reemplazamos en la fórmula para determinar el número menor. Sería la suma menos el residuo entre el cociente más 1. Sabemos que la suma es 59 menos el residuo que es 3. 56 entre 7 me sale 8. El número menor, por lo tanto, es 8. Ahora, el número mayor simplemente viene a ser la suma de estos dos números menos el número que acabamos de encontrar. Si sabemos que la suma es 59, el número menor que acabamos de encontrar es 8. 59 menos 8 es 51. Comprobamos. Después de sumar dos números se obtiene 59. Si sumamos 51 más 8, efectivamente 59. ¿No? Y también podemos realizar en este caso, el cociente. El cociente sería 51 entre 8, me sale, 6 por 8, 48, 7 por 8, 56, 6. 6 por 8, 48. Y me queda un residuo de 3, efectivamente, un residuo de 3. Una quinta regla viene a ser la suma, conocida la suma, y el producto de dos números. Aquí tenemos esta fórmula, ¿no? Número mayor es la suma más la raíz cuadrada de esta suma elevado al cuadrado menos 4 veces el producto. Todo esto entre 2. De la misma forma también el número menor ya no es suma, sino ahora resta, y todo lo demás igual. Y una sexta regla viene a ser conocida la diferencia y el producto. Cuando hablamos de suma y producto, diferencia y producto, tenemos estas dos fórmulas. Entonces aquí tenemos el número mayor, simplemente viene a ser la raíz cuadrada de la diferencia al cuadrado más 4 veces el producto más la diferencia. En este caso, lo único que va a cambiar aquí es para determinar el número menor, la diferencia. Aquí es menos d. Veamos algún ejercicio. La diferencia de dos números es 328. Me está dando la diferencia. Si se les conoce el cociente, entonces es 12, me está dando el cociente, y un residuo de 20. ¿Cuáles son los números? Vamos a ver, aquí están las alternativas, un poco corregidas. La solución, diferencia 328, cociente 12, residuo 20. Determinamos el número menor, que es d menos r, o sea la diferencia 328, menos el residuo, que es 20, entre el cociente menos 1, 12 menos 1. Efectuamos operaciones y tenemos que el número menor es 28. Ahora, para determinar el número mayor, es esta diferencia, que es 328, más el número menor que acabamos de encontrar, que en este caso es 28, sumando los dos números 356. Entonces, para comprobar, la diferencia de dos números es 328. La diferencia, si así 356 le resto 28, me va a salir 328. Aquí tenemos otro ejercicio. El producto de dos números es 576. Ojo, estamos viendo el producto. Y el cociente es 9. Me dice cuáles son los dos números, cuál es el valor de dichos números. Me están pidiendo los dos. Por eso las alternativas tienen dos números. Entonces, en este caso tengo dos datos, el producto y el cociente. Producto 576, cociente 9. Aplicamos la fórmula número mayor, se obtiene raíz cuadrada del producto de todos los números. 576 por 9 raíz cuadrada de 576 por 9, sale 72. Y el número menor es simplemente la raíz cuadrada de esta división. Raíz cuadrada de 576 entre 9 sale 8. Comprobamos, el producto de dos números es 576.
Si multiplicamos 8 por 72, me sale 576. Veamos los ejercicios.